Buenas noches. En nombre de la Academia Peruana de la Lengua les damos la más cordial bienvenida al evento Palma y el rumor de la tradición. A continuación, la lectura de la tradición La Justicia de Bolívar estará a cargo de Maritza Castañeda. Adelante, Maritza. Hola, ¿se escucha con claridad? Sí, sí se escucha. Hola, quería saber si se me escucha. Sí, se puede escuchar fuerte y claro. Perfecto, buenas noches con todos. Eh, Comenzaré a leer Justicia de Bolívar, a Ricardo Bustamante. En junio de 1824, hallábase el ejército libertador escalonado en el departamento de Ancash, preparándose a emprender las operaciones de la campaña que en agosto de ese año dio por resultado la batalla de Junín y 4 meses más tarde el espléndido triunfo de Ayacucho. Bolívar recibía en Caraz con su Estado Mayor la caballería que mandaba Necochea, la División Peruana de la Mar y los batallones Bogotá, Caracas, Pichincha y Voltijeros, que tan bizarramente se batieron a órdenes del bravo Córdoba. La División Lara, formada por los batallones Vargas, Rifles y Vencedores, ocupaba cuarteles en la ciudad de Huaraz. Era la oficialidad de estos cuerpos un conjunto de jóvenes gallardos y calaveras, que así eran de indómita bravura en las lides de Marte como en las de Venus. A la vez que se alistaban para luchar heroicamente con el aguerrido y numeroso ejército realista, acometían en la vida de guarnición con no menos arrojo y ardimiento a las descendientes de los golosos desterrados del paraíso. La oficialidad colombiana era, pues, motivo de zozobra para las muchachas, de congoja para las madres y de cuita para los maridos, porque aquellos malditos militronchos no podían tropezar con un palmito medianamente apetitoso sin decir, como más tarde el valiente Córdoba, adelante. Y pasó de vencedor y tomarse ciertas familiaridades capaces de dar retortijones al marido menos escamado y quisquilloso. Vaya, si eran confianzudos los libertadores. Pero ellos estaban abiertas las puertas de todas las casas y era inútil que alguna se les cerrase, pues tenían siempre su modo de matar pulgas y de entrar en ella como en plaza conquistada. Además, nadie se atrevía a tratarlos con despego. Primero porque estaban de moda, segundo porque habría sido mucha ingratitud hacer ascos a los que venían desde las márgenes del Cauca y del Apure a ayudarnos a romper el aro y participar de nuestros reveses y de nuestras glorias. Y tercero, porque en la patria vieja nadie quería sentar plaza de patriota tibio. Teniendo la división Lara una regular banda de música, los oficiales, que como hemos dicho, eran gente amiga del jolgorio, se dirigían con ellos después a la misa de las 8 a la casa que en antojo les venía e improvisaban un baile para el que la dueña de la casa comprometía a sus amigas de la vecindad. Una señora, a quien llamaremos la señora de Munar, viuda de un acaudalado español, habitaba en una de las casas próximas a la plaza en compañía de 2 hijas y 2 sobrinas, muchachas todas en condición de aspirar a inmediato casorio, pues eran lindas, ricas, bien endoctrinadas y pertenecientes a la antigua aristocracia del lugar. Tenían lo que entonces se llamaba sal, pimienta, orégano y cominillo, es decir, las 4 cosas que los que venían de la península buscaban en la mujer americana. Aunque la señora de Munar, por lealtad sin duda a la memoria de su difunto, era goda y requete goda, no pudo una noche excusarse de recibir en sus salones a los caballeritos colombianos que a son de música manifestaron deseo de armar jarana en el aristocrático hogar. Por lo que atañe a las muchachas, sabido es que el alma les brinca en el cuerpo cuando se trata de zarandear al dúo el costalito de tentaciones. La señora de Munar tragaba saliva a cada piropo que los oficiales endingaban a las doncellas,
y ora daba un pellizco a la sobrina que se descantillaba con una palabrita animadora, o en voz baja llamaba a la orden a la hija que prestaba más atención de la que exige la buena crianza a las garatuzas de un libertador. Medianoche era ya pasada cuando una de las niñas, cuyos encantos habían sublevado los sentidos del capitán de la cuarta compañía del batallón Vargas, sintióse indispuesta y se retiró a su cuarto. El enamorado libertino capitán, creyendo burlar el Argos de la madre, fuese a buscar el nido de la paloma. Resistíase esta a las exigencias del Tenorio, que probablemente llevaban camino de pasar de turbio a castaño oscuro, cuando una mano se apoderó con rapidez de la espada que el oficial llevaba al cinto y le clavó la hoja en el costado. Quien así castigaba al hombre que pretendió llevar la deshonra al seno de una familia era la anciana señora de Munar. El capitán se lanzó al salón cubriéndose la herida con las manos. Sus compañeros, de quienes era muy querido, armaron gran estrépito y después de rodear la casa con soldados y de dejar preso a todo títere con faldas, condujeron al moribundo al cuartel. Terminaba Bolívar de almorzar cuando tuvo noticia de tamaño escándalo y en el acto montó a caballo e hizo en poquísimas horas el camino de Caraz a Huaraz. Aquel día se comunicó al ejército la siguiente: orden general. Su Excelencia, el Libertador, ha sabido con indignación que la gloriosa bandera de Colombia, cuya custodia encomendó al batallón Vargas, ha sido infamada por los mismos que debieron ser celosos de su honra y esplendor, y en consecuencia, para ejemplar castigo del delito, dispone. Primero, el batallón Vargas ocupará el último número de la línea y su bandera permanecerá depositada en poder del general en jefe hasta que por una victoria sobre el enemigo borre dicho cuerpo la infamia que sobre él ha caído. El segundo, el cadáver del delincuente será sepultado sin los honores de ordenanza y la hoja de la espada que Colombia le diera para defensa de la libertad y la moral se romperá por el Furriel en presencia de la compañía. Digna del gran Bolívar es tal orden general. Solo con ella podía conservar su prestigio, la causa de la independencia y retemplarse la disciplina militar. Sucre, Córdoba, Lara y todos los jefes de Colombia se empeñaron con Bolívar para que derogase el artículo en que degradaba al batallón Vargas por culpa de uno de sus oficiales. El Libertador se mantuvo inflexible durante 3 días, al cabo de los cuales creyó político severo. La lección de moralidad estaba dada y poco significaba ya la subsistencia del primer artículo. Vargas borró la mancha de Huaraz con el denuedo que desplegó en Matará y en la batalla de Ayacucho. Después de sepultado el capitán colombiano, dirigióse Bolívar a casa de la señora de Munar y la dijo: saludo a la digna matrona con todo el respeto que merece la mujer que en su misma debilidad supo hallar fuerzas para salvar su honra y la honra de los suyos. La señora de Munar dejó desde ese instante de ser goda y contestó con entusiasmo: ¡viva el Libertador! ¡Viva la patria! Gracias. Muchas gracias, Maritza Castañeda. Seguidamente tendremos los comentarios de la doctora Eliana González Cruz, a quien presentaré. Eliana González es miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española, profesora principal de la Universidad de Piura, doctora en Lingüística Hispánica por la Universidad de Navarra en España, magíster en Artes Liberales. Su enorme vocación docente la ha llevado a impartir cursos en estrategias de aprendizaje, investigación educativa, comprensión lectora, normativa del español y literatura peruana. Tiene publicaciones en revistas, libros y actas de congresos. Es creadora del blog Castellano Actual, un blog en el que participan docentes del Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura, que procura difundir los usos correctos de nuestra lengua castellana. Damos pase a la doctora Eliana González Cruz.
Muchas gracias. Buenas noches. Quiero empezar agradeciendo la invitación para participar en este tipo de eventos que difunden no solo los valores culturales peruanos, sino la obra de uno de nuestros escritores más grandes. Ya lo dijo el doctor Osvaldo Holguín la semana pasada, Ricardo Palma es sin duda el mejor escritor del siglo XIX. Justicia de Bolívar es una de las 48 tradiciones que se recoge en la cuarta serie de la edición de Benito Gil de 1877, pero yo utilizaré para mi comentario la edición de Miguel Ángel Rodríguez Rea, publicada el año 2014 por la editorial universitaria de la Universidad Ricardo Palma. La trama, tal como podemos anticiparla en el título, gira en torno a una de las figuras más emblemáticas de la independencia americana, de la peruana en particular, Simón Bolívar, el Libertador, cuya vida ha despertado desde siempre un interés no solo histórico-militar, sino sobre todo personal, pues mucho de lo que de él conocemos se ha ido construyendo a partir de ciertos rumores que han ido circulando en torno a su familia, sus amores, sus traiciones, su propia muerte. Don Ricardo Palma lo hace protagonista en varias de sus tradiciones, tales como la última frase de Bolívar, los tres etcéteras del Libertador, Bolívar y el cronista Calancha, entre otros. Y nos muestra diferentes facetas de este particular personaje de nuestra historia, pero que tienen un único propósito según los entendidos: mitificar al héroe independentista. De modo sintético, podemos decir que lo que nos cuenta en la tradición Justicia de Bolívar no resulta novedoso, pues tranquilamente podría ocurrir actualmente en cualquier pueblo o ciudad pequeños a donde llegase una comitiva o algún destacamento que provocase cierto revuelo entre la población, y que algún faltoso, como se lo calificaría según el léxico norteño, intentaría deshonrar a una mujer. En Justicia de Bolívar se nos narra, de modo general, como ya lo hemos escuchado, la historia de un oficial de uno de los batallones del Ejército Libertador que intenta deshonrar a una dama de la, y cito, antigua aristocracia, y encuentra la muerte a manos de la madre de la joven mujer, que consigue arrebatarle su propia espada y lo hiere de gravedad. Bolívar aparece aquí como el gran restaurador del orden moral ante un caso de legítima defensa, entendida esta como el ejercicio natural de autoprotección que se proyecta incluso a favor de un tercero. Es más, y tal como vemos en el actuar del Libertador, la legítima defensa es una justificación que no tiene una sanción penal, pues no olvidemos que un derecho sin moral no es derecho. Una política sin moral no es política. Mis comentarios no irán por el orden jurídico. Ya en el número 20 del año 2021 de la revista Aula Palma se recoge el artículo titulado El acto justo en justicia de Bolívar según la tradición de Palma, del doctor Iván Rodríguez Chávez, en el que analiza, y cito, la justicia como valor moral y que en el texto está presentada como virtud de la conducta del libertador Simón Bolívar al administrar como autoridad político-militar en un caso en el que se agravia el honor, la justicia conmutativa. Fin de cita. Para el autor del artículo, además, la decisión de Bolívar, y cito, configura un acto justo que enaltece la personalidad del Libertador en cuanto a autoridad que actúa con rectitud y justicia. Lo hace respetado por los demás y afirma su prestigio, al no permitir conductas indignas y deshonrosas de los militares en sus relaciones con la población civil, a la que se le debe protección y respeto antes que ofensas y agravio. Fin de cita. Es innegable que la maestría de Palma radica en que supo combinar con destreza lo ficcional con lo verosímil. En el caso de Justicia de Bolívar, la verosimilitud se apoya en las referencias histórico-geográficas
que pueden ser rastreadas en los 3 primeros párrafos principalmente. ¿Podría, por favor, compartir el PPT para que los espectadores puedan guiarse un poco de lo que voy a ir comentando? Gracias. Ahí está. A ver. Un minuto. Bien. Encontramos referencias cronológicas. Junio de 1824. Referencias geográficas. Caraz y Huaraz, ambas ciudades en Ancash. Referencias bélicas. Batalla de Junín y Batalla de Ayacucho. Destacamentos militares. En Caraz están la caballería, la división peruana, los batallones Bogotá, Caracas, Pichincha y Voltijeros. Y en Huaraz, la división Lara, los batallones Vargas, rifles, compuesto por mercenarios europeos, británicos principalmente, y vencedores. Y finalmente, personajes históricos claramente reconocibles. En Caraz, Simón Bolívar, Mariano Necochea, José de la Mar y el bravo José María Córdoba. Y en Huaraz, Jacinto Lara y la oficialidad colombiana que, cito, venían desde las márgenes del Cauca, Colombia, y del Apure, Venezuela. Fin de cita. Al final se menciona también a Antonio José de Sucre. Vamos a dejar de compartir, así sigo. Bueno, el siguiente PPT, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Lo ficcional, en cambio, está en el hecho anecdótico narrado con notable maestría y un gran dominio lingüístico, sobre todo cuando caracteriza a los personajes y cuando describe los acontecimientos. De esto me ocuparé a continuación. Dentro de los personajes distinguimos personajes militares y personajes civiles. Dentro de los militares estarían los héroes patrios, que aparecen con apellidos y calificativos positivos: Bravo Córdoba, Valiente Córdoba, Gran Bolívar. Lo que permite que en el lector se quede grabado su condición de buenos, justos y nobles. Rasgos propios de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de guiarnos hacia la libertad, y por lo tanto les corresponde gratitud y admiración. Luego tenemos a los soldados de la división Lara, que aparecen descritos unas veces con calificativos también positivos, tales como jóvenes gallardos, jóvenes de indómita bravura, y otras veces con calificativos negativos o claramente cuestionables: malditos militronchos, gente amiga del jolgorio, jóvenes calaveras, calaveras en el sentido de libertino. Además, para todo este contingente, el narrador heterodiegético utiliza el gentilicio colombiano, oficialidad colombiana, caballeritos colombianos. Pero conviene precisar que notamos en caballeritos un cierto tufillo despectivo, pues recordemos que el sufijo ito no solo tiene una marca diminutiva, como en ¿por qué lloras, niñito?, también puede indicar aumentativo, como en cerveza heladita, es decir, muy helada. Pero también desprecio, como en vaya mujercita la que tienes. Dentro de los militares hay que mencionar al soldado que comete la falta. El narrador se dirige a él como oficial, capitán colombiano, enamorado y libertino capitán, tenorio incluso. Denominaciones todas que indican, por un lado, su condición de militar y por otro, su comportamiento lascivo, específicamente cuando en la Orden de Bolívar, donde se le sanciona, se refiere a él como delincuente. Dentro de los personajes civiles estarían los pobladores de la ciudad de Huaraz, que supieron acoger al contingente militar, pero sobre todo destacan, en primer lugar, la señora de Munar, y en segundo lugar, las señoritas. La señora de Munar, que recibe esta denominación solo para introducir el suceso central, aparece referida como, y cito, una señora a quien llamaremos,
Esta manera de presentarnos a la señora de Munar tan impersonal nos da cierta idea de que el narrador no quiere pecar de infidente. Por eso se reserva el nombre verdadero y solo destaca que era Goda, apelativo con el que se le conocía a los españoles, pero no le basta con decirnos que era Goda, sino que intensifica su condición con el prefijo requete. ¿Bien? Era requete Goda y viuda de un acaudalado español. La señora de Munar no solo tiene la suerte de vivir en un, y cito, aristocrático hogar, sino que le toca vigilar la, y cito, buena crianza de sus 2 hijas y de sus 2 sobrinas, lo que la hace merecedora de ser llamada Argos. Dice ahí, ¿no? La Argos de la madre. Es Argos cuando vigila en clara alusión al personaje mitológico. Es anciana señora cuando hiere al capitán en defensa de su propia hija, pero es digna matrona para el libertador cuando le exime de toda culpa. Para las señoritas, el narrador utiliza la expresión palmito apetitoso, entendiendo que palmito alude al rostro de una mujer, y así aparece recogido ya en el Diccionario de Autoridades de 1713. Además, a las señoritas, el narrador las considera, y cito, descendientes de los golosos desterrados del paraíso. De las hijas y sobrinas de la viuda de Munar, nos dice que eran aspirantes a, y cito, eran descendientes de los golosos desterrados del paraíso. De las hijas y sobrinas de la viuda de Munar, nos dice que eran aspirantes, repito, a inmediate casorio, y las describe como lindas, ricas, bien endoctrinadas y pertenecientes a la antigua aristocracia. Además, el narrador es muy claro en señalar que tenían las 4 cosas que se esperaba de la mujer americana: sal, pimienta, orégano y cominillo. Asumimos que se está refiriendo al encanto, pero en un sentido picarón. Vemos pues que Palma se vale de la anteposición de adjetivos para marcar la expresividad. Por ejemplo, libertino capitán, digna matrona, malditos militronchos. Recordemos que el adjetivo en español elige la colocación pospuesta o antepuesta más por razones semánticas que por razones sintácticas. Si bien la anteposición es más frecuente, si bien la posposición es más frecuente, la anteposición, excepto cuando provoca cambio de significado como alto funcionario frente a funcionario alto, origina matices especiales unidos a la afectividad. Estupendo trabajo, maravillosa tarde, a la visión impresionista de una realidad particular, por ejemplo, acongojados atardeceres, o a necesidades rítmicas, estéticas, literarias en general, cuyos ejemplos los encontramos en los textos literarios. Por ejemplo, La candente mañana de febrero, en Borges, o Volverán las oscuras golondrinas, de Becker. ¿Podemos pasar al PPT 3, por favor? Siguiente. Gracias. Con respecto a las acciones, podemos distinguir 3 tipos de acciones: acciones político-militares, acciones sociales y acciones morales. Las primeras corresponderían tanto a los héroes mencionados, Bolívar, Necochea, Lamar, Córdoba y Lara, como a los jóvenes oficiales, y de este grupo distingue al oficial que cometió el delito. De las acciones de los héroes, Bolívar y su Estado Mayor, solo se nos dice que, y cito, bizarramente se batieron. Bizarro con el sentido de valiente. De las acciones de los jóvenes oficiales, podemos decir
que el narrador resume en la expresión, y se los he puesto yo allí y resaltado lo de confianzudos. Vaya si eran confianzudos los libertadores. El comportamiento desenfrenado y libidinoso de estos personajes, que según nos lo hace saber, era, y cito, motivo de zozobra para las muchachas, de congoja para las madres y de cuita para los maridos, pues no podían tropezar con un palmito apetitoso sin tomarse ciertas familiaridades. Fin de cita. En toda la tradición percibimos 4 tipos de acciones de estos jóvenes. Un primer momento corresponde a la valentía en el campo de batalla, que aparece en la descripción, y cito, indómita bravura en las lides de Marte, con clara alusión al dios romano de la guerra. Un segundo momento correspondería al momento de la seducción, pues el narrador nos lo dice cuando los describe como expertos también en las lides de Venus, con alusión esta vez a la diosa romana del amor. Aquí calzaría muy bien aquel dicho tan popular: en la guerra y en el amor todo se vale. Pues estos caballeritos arremeten con la misma fuerza contra sus enemigos como contra las mujeres, que, como hemos visto, el narrador las califica como, cito, descendientes de los golosos desterrados del paraíso. El tercer momento correspondería a la identidad militar, no solo cuando se divierten en grupo, y por ello son calificados como gente amiga del jolgorio, sino sobre todo cuando vieron al capitán herido y, cito, armaron gran estrépito y después de rodear la casa con soldados y de dejar preso a todo títere con faldas, condujeron al moribundo al cuartel. Fin de cita. Finalmente, el momento de la obediencia, pues tuvieron que aceptar la estricta sanción de Bolívar, que se vio obligado a dictaminarla porque se pretendía salvar, y cito, la causa de la independencia y retemplarse la disciplina militar. No templarse, sino retemplarse. Del soldado que cometió la falta, el narrador nos hace saber 3 momentos cruciales. Primero, el momento del encantamiento, pues cae preso de las gracias de una de las hijas de la señora de Munar, y cito, cuyos encantos habían sublevado los sentidos del capitán de la 4ª compañía del batallón Vargas. Fin de cita. El segundo momento correspondería más bien al atrevimiento, pues pretende burlar la vigilancia de la madre y va, cito, a buscar el nido de la paloma e intenta propasarse con la joven, tal como nos lo hace saber el narrador. Su comportamiento estaba, y cito, camino de pasar de turbio a castaño oscuro. Fin de cita. Y finalmente tenemos el momento de pérdida, porque no solo pierde la vida, previamente ha perdido la espada. Recordemos que la madre se la quita y se la clava para evitar que cometa la falta. Pero también Bolívar ordena que, y cito, la hoja de la espada que Colombia le diera para defensa de la libertad y la moral se romperá por el furriel en presencia de la compañía. Fin de cita. Hay que precisar, pues, que para un militar su arma, en este caso la espada, es símbolo de su honor. Recordemos que tradicionalmente la espada ha sido el instrumento más representativo de un caballero y solía estar vinculada a la protección, a la autoridad, al liderazgo y a la justicia. Por lo tanto, este joven atrevido pierde también su honor. Con respecto a las acciones sociales, conviene precisar que aparecen retratadas en algunas escenas costumbristas, tales como las jaranas improvisadas en casas familiares,
los bailes en general, la vigilancia materna y la diversión de los jóvenes. La población de Huaraz, por un lado, festejaba y celebraba los triunfos de los valientes soldados, pero por otro andaba con cuidado por los excesos de estos jóvenes que pudieran tener, ya que se sienten los pobladores obligados a recibirlos. Pues, tal como nos lo dice el narrador, y cito, en la patria vieja nadie quería sentar plaza de patriota tibio. De la señora de Munar podemos decir que no solo en su descripción, también en sus acciones aparece como una mujer decidida, valiente y vigilante. Cito, y aparece allí. Les he resaltado las acciones para que vean, ¿no?, cómo se manifiesta precisamente esa vigilancia. Tragaba saliva a cada piropo que los oficiales endilgaban a las doncellas. Y ora daba un pellizco a la sobrina que se descantillaba con una palabrita animadora, o en voz baja llamaba al orden a la hija que prestaba más atención de la que exige la buena crianza a las garatuzas de un libertador. Fin de cita. No dudaba en salvaguardar a su familia. No olvidemos que, cito, se apoderó con rapidez de la espada que el oficial llevaba al cinto y le clavó la hoja en el costado. Esta misma valiente mujer se rinde ante el elogio galante del libertador. Y cito, saludo a la digna matrona con todo el respeto que merece la mujer que en su misma debilidad supo hallar fuerzas para salvar su honra y la honra de los suyos. Fin de cita. Según nos lo hace saber el narrador, deja de ser goda y termina dando vítores al libertador y a la patria. Así, en ese orden. Cabe precisar además que no sé si con intención o no, Palma nos presenta a un Simón Bolívar con la vieja idea de ver a las mujeres como el sexo débil. Fíjense que estamos ante, cuando lo cita en su misma debilidad supo hallar fuerzas. Cosa contraria a lo que vemos en la acción narrada por él o escrita por Palma, pues no vemos a una persona débil. Recordemos que se trata de una viuda y con 4 jovencitas que sacar adelante. Palma nos presenta a una mujer que tuvo el coraje de defender el honor de su familia. No le tembló la mano, como diríamos coloquialmente. De las señoritas, el narrador es muy gráfico al señalar que, cito, sabido es que a las chicas el alma les brinca en el cuerpo cuando se trata de zarandear a dúo el costalito de tentaciones, con clara alusión a las caderas. Además, era clara la inquietud que mostraban ante la presencia de los gallardos militares, pero siempre con el celo vigilante de las madres. Es muy explícito en señalarlo además, y por los esposos, tal como nos lo hace saber, pues las familiaridades de los militares podían, y cito, dar retortijones al marido menos escamado y quisquilloso. Vemos pues que en plena fiesta no se escapaban de la vigilancia de la señora Munar, tal y como dijimos antes. Tragaba saliva a cada piropo que los oficiales lanzaban a las doncellas, o daba un pellizco a la sobrina que se encandilaba con una palabrita animadora, o llamaba al orden a la hija que prestaba más atención de la que exige la buena crianza a los halagos de un libertador. Del comportamiento moral, tal como lo señalé al inicio, un derecho sin moral no es derecho y una política sin moral no es política. Por eso es destacable la determinación de Simón Bolívar al sancionar tanto a la división Lara como al militar que cometió la falta y de liberar de toda culpa a la señora de Munar. Los militares habían deshonrado los valores institucionales. La madre había honrado los valores familiares
y morales. ¿Podemos dejar de compartir, por favor? Me gustaría terminar señalando el gran valor literario de don Ricardo Palma, pero sobre todo me gustaría terminar reconociendo el gran valor lingüístico que existe en su obra. No da para más, pero aquí se han podido analizar, a lo mejor hemos podido analizar aspectos no solamente de los adjetivos, como ya había señalado, sino también incluso de los verbos o de las metáforas lingüísticas que también aparecen recogidas. Con Palma, sin duda, podemos rescatar los usos idiomáticos sobre los cuales se ha ido configurando nuestro español actual, nuestra identidad lingüística, pues solo cuando entendamos como sociedad, como país, que una lengua es patrimonio cultural y un medio no solo de comunicación, sino un valioso medio de conocimiento y de comprensión, lograremos ser una patria más justa, armónica y pacífica, como probablemente la soñó el Libertador. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eliana González Cruz. De esta manera damos por concluida la segunda fecha de Palma y el rumor de la tradición, organizado por la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias por su gentil asistencia y muy buenas noches. Buenas noches, gracias.